El sermón del día de hoy se titula El que camina sobre el agua, una gran manifestación de poder que nadie podría negar. El encontrarnos con un ser que es capaz de caminar sobre el agua obviamente despertaría nuestro interés y admiración. Y es que el ser humano tiene una afición por el poder. Por algo muchas de las motivaciones de nuestra conducta están enfocadas a eso. Podemos decir, a lo mejor yo no, porque yo no soy político o yo no tengo ninguna posición de liderazgo. Asume ese liderazgo cuando menos de tu propia vida. Entonces sería volver a plantear si en realidad tienes interés sobre el poder o no. ¿Qué tiene que ver el poder en nuestra vida en el día a día? Deseamos tener poder para, de entrada, dar respuesta a las circunstancias que enfrentamos. Poder pagar. ¿O acaso en alguna casa no se ha escuchado? Ay, ojalá tengamos y podamos pagar esto. Ojalá podamos pagar la colegiatura. Ojalá pueda sacar el gasto de la semana. Poder. Entonces el sermón de esta mañana está enfocado hacia esto precisamente, el poder. El ejemplo en el que vamos a iniciar el recorrido de esta mañana está ubicado en Jueces 16, del 1 al 31. Vamos a ubicarnos en el contexto que es la historia de Sansón, uno de los jueces de Israel, que tenía una peculiar característica, y es que poseía una fuerza extraordinaria que le daba el poder de arrancar las puertas de una ciudad. No estamos hablando de una puerta de tabla roca o de cualquier otro material como las que conocemos hoy, casi desechables. Eran puertas enormes, con diferentes materiales pesados con varios materiales pesados entre metal y madera. Y este hombre fue capaz de arrancarlos y de llevarse las puertas lejos. Entre otras cosas, podía enfrentarse a un león, podía hacer un montón de cosas que un hombre promedio no podía. Pero algo sucedió. Tenía una debilidad por ahí con algo tan común como el enamorarse, que no está mal si te enamoras, pero ¿de quién te enamoras? ¿Y cuántas veces te enamoras? Él se enamoraba a cada rato y de cualquier mujer. No tenía una dirección, un criterio en cuanto a Dios, conforme a Dios, en cuanto a la elección de pareja. Tenía muchas parejas. Pero este hombre estaba cegado. Si vemos en la imagen, es la imagen de Narciso, que se enamora de sí mismo. Eso es algo que está latente en cada ser humano. Corremos el riesgo de enamorarnos aún de nuestra propia vida pecaminosa, como Sansón. Ciertamente su objetivo o la razón con la que Dios lo había establecido era liberar a Israel de la opresión de sus enemigos. Y lo cumplía, pero como efecto secundario, no como el curso principal de su vida. Y vivía enamorado de su propia leyenda de Sansón es tan fuerte, Sansón es tan aclamado por las mujeres, Sansón es tan atractivo para las doncellas aún de los pueblos enemigos. Somete a los hombres y a mujeres por igual, a su manera, ¿no? Y se enamora de su propia vida pecaminosa. El problema de que el que vive para sí mismo y se dispone a caminar sobre el agua, se hunde. En el versículo 17, dentro de este contexto, vamos a ver: entonces le descubrió todo su corazón, hablando de Sansón, con una mujer, y le dijo: nunca pasó una navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí. Me debilitaré y seré como un hombre cualquiera.
Eso fue lo que le sucedió. Al no estar caminando sobre los pasos específicos que Dios ya había trazado, y al no darse cuenta de su propia condición, de estar enamorado de sus propios pecados, de tomarlos a la ligera e incluso considerarlos con vanidad y orgullo, como algo digno, se hundió y pierde el poder. Dejó de ser capaz, dejó de tener esa habilidad de hacer frente a sus circunstancias. Entonces, el que vive para sí mismo se hunde, porque el vivir para uno mismo es vivir para nuestro pecado. No tomemos a la ligera nuestras acciones. Y peor aún, podemos enamorarnos no solo de nuestra vida pecaminosa, sino de la vida pecaminosa de alguien más. Y porque nos gusta y admiramos eso, que es incorrecto, termina nublando todo a nuestro alrededor. Porque el pecado es contagioso. El egoísmo es contagioso. El admirar a alguien así va a terminar haciendo que tú te olvides de tu familia, de tus responsabilidades, pero sobre todo de Dios. Y hay una clave esencial. Si tú quieres hacer frente a la vida, a los retos por chicos o grandes que sean, necesitas poder para hacerlo. Pero viviendo para ti mismo cortas esa fuente y suministro. Vamos a ver qué pasa también. Puede ser que tal vez no sea esa tu condición y que estás caminando sobre el agua. ¿Qué hay entonces? No solo es caminar por caminar. ¿Cómo estás caminando sobre el agua? En Mateo 14, del 22 al 33, ustedes pueden encontrar ahí en el Evangelio, cuando Jesús manda a sus discípulos que se adelanten, ellos van en la barca, empieza una gran tempestad que asusta hasta el más experimentado de los pescadores en medio de ellos, y de repente Jesús aparece caminando en medio de todas esas olas alebrestadas, de ese viento, de ese contexto tan feroz. Jesús aparece caminando sobre el agua tranquilamente. Los discípulos se asustan, pero de entre ellos está Pedro. A lo mejor tú eres un Pedro, apasionado, arrojado, y le pide que si se trata de su Señor, le mande ir con él. Entonces tenemos en el versículo 29, y él le dijo, ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús, pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Puede ser que en realidad estás siguiendo los pasos de Dios, que estás atreviéndote a caminar sobre el agua. Al principio podemos empezar con mucha motivación, con mucho arrojo, con mucha entrega y compromiso. Pero de repente me acuerdo que estoy en el agua que está a punto de tragarme, que amenaza con hundirme en esa oscuridad, en medio de esa tormenta, de eso tan grande, y pierdo de vista hacia dónde estaba caminando. El destino final era Jesús, el que avalaba tus pasos, el que ordenaba tus pasos, era Él. Entonces puede ser que al principio, el primer mes vas con alegría a la iglesia y te sientes animado, quieres participar, quieres bautizarte, quieres participar en cuanta actividad puedes. Pero ¿qué pasa el segundo mes? ¿O qué pasa el tercer mes? ¿O qué pasa cuando llega una pandemia? ¿Qué pasa cuando hay crisis económica en tu casa y en todo el mundo?
¿O qué pasa cuando alguien se enferma? ¿O qué pasa cuando alguien muere a tu alrededor? ¿Qué pasa si no puedes salir de tu casa y ya te aburriste y estás de ocioso y hay ofertas de cosas que pueden darle cierta emoción a tu vida? El enemigo espera todas esas oportunidades y siempre va a tratar de desacreditar el amor, la provisión y el propósito de Dios. Va a hacer que te enfoques en mirar las circunstancias y no a Dios. Que te enfoques en ver esas olas gigantes y no que tus pies están pisando firme aún en el agua. Si caminas sobre el agua, ¿cómo caminas? Si te empiezas a hundir, cuidado, vuelve tus ojos al destino. Y al verlo a Él, firmemente parado en esa gran ola, cobra ánimo, cobra esperanza y sigue avanzando. No mires las circunstancias, ve al que te da el poder para avanzar sobre ellas. La promesa de hoy está en Juan 15:5, que en resumidas cuentas es la promesa de poder en Él. Y dice: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. ¿Quieres cosechar fruto? ¿Quieres ser de bendición para los que te rodean? ¿Que tu vida tenga un verdadero sentido y deje huella y no sea una más? Tienes que permanecer en Dios. Recuerda siempre que la fuente de toda bendición es nuestro Padre. Si tú quieres ser de bendición, debes permanecer pegado a la fuente de. Nosotros solo somos las ramas. Una rama cortada se seca, deja de dar fruto y no sirve. Entonces no puede proveer porque pierde el poder. Si tú quieres poder enfrentar las circunstancias, si tú quieres poder ser de bendición, poder proveer, poder guiar, poder amar, necesitas permanecer nutrido. Necesitas tener raíz, pero eres una rama que no tiene raíz por sí misma. Necesitas estar pegado a tu raíz. Recordar cuál es tu raíz, porque al recordar tu raíz recuerdas tu esencia. Si recuerdas tu esencia, recuerdas que eres hijo de Dios y puedes comportarte como tal. La rama no se preocupa por si le va a llegar el flujo de nutrientes que necesita. Sabe que va a estar ahí. Pero una rama que es cortada, no hay manera de que se nutra. No hay manera de que pueda servir, de que pueda. Por el contrario, una rama cortada es usada. Y el maestro en utilizar, en convertirte en una cosa desechable, es el enemigo. Si no estás pegado a la raíz, vas a ser usado. Usado para hacer daño a alguien más, para zarandear a alguien más, y al final desechado, para que puedas beber la amarga copa de haber sido destruido y ser usado para destrucción. No existe nadie que, pensándolo bien, desee ser un desastre para su familia, que desee ser perdición para su familia. Entonces ten cuidado en lo que estás trayendo a
tu vida y a la de los demás. Si no está haciendo bendición, si no está produciendo fruto, ¿cómo puedo saber si es buen fruto lo que estoy trayendo? ¿Es amor? ¿Es gozo? ¿Es paz? ¿Es paciencia? ¿Amabilidad? ¿Bondad? ¿Fe? ¿Mansedumbre? ¿Templanza? ¿O es egoísmo? ¿Es separación? ¿Es orgullo? ¿Es rivalidad? ¿Es rencor? ¿Libertinaje? ¿Qué estás trayendo a tu vida y a la de los demás? No se cansen de hacer el bien, pero aún para hacer el bien, aún para ser de bendición, no basta con aventarme a dar los primeros pasos y ya, sino tienes que perseverar conectado a Dios. En este caso, la forma literal de permanecer conectado es que tus ojos estén puestos en Él. ¿Cómo? Permanece orando y leyendo la Biblia. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo comes? Diario. ¿Cuándo debes nutrirte? Diario. ¿Cuándo tomas decisiones? Diario. ¿Cuándo necesitas su consejo? Diario. Permanece con tu mirada en Él. Por el otro lado, si tu corazón sigue comprometido y valiente avanzando, no mires las circunstancias. El viento va a rugir en tus oídos. Las olas pueden golpear tus tobillos para buscar distraerte, que voltees a ver hacia donde no tenías que. No hagas caso. Permanece. Si Él te dijo, ven, si Él ordenó tus pasos, es porque vas a poder. Entonces permanece en Él y podrás. ¿Estamos atravesando momentos difíciles? Sí. Pero en Él saldremos adelante, porque Él es nuestra roca fuerte, nuestro poder. Dios los bendiga.